Bien, entonces en este video vamos a comenzar a ver el tema número 2 que está relacionado con estadística descriptiva y para que nosotros podamos comprender esta parte importante de la estadística, tenemos que ir un poco más hacia atrás a ver cuál es la definición de estadística. Hemos indicado de que hay una definición que es la más utilizada, la más aceptada, ¿no? En el cual nos dice que es una ciencia que parte de las matemáticas, en la cual nosotros recolectamos datos, organizamos los datos, los describimos, ¿no? Y una de las maneras de describir estos datos es generar resúmenes. Y hasta ahí justamente llega la estadística descriptiva, ¿no? En generar resúmenes, en describir las variables con las que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros queremos ir un poco más allá y queremos hacer ya análisis más profundos, hacer análisis estadísticos, utilizar métodos de inferencia estadística, calcular la incertidumbre con probabilidades, eso ya es la otra parte de la estadística, que sería en este caso la estadística inferencial, ¿no? Luego de eso, en la estadística, lo que tenemos que hacer es interpretar ya esos datos para generar información y luego tomar decisiones. Entonces, ese es un poco lo que tenemos como una definición de la estadística. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la estadística descriptiva, estamos hablando de que solamente vamos a llegar a ver lo que es la colección, la organización y la descripción de las variables. Una de las mejores o uno de los métodos más utilizados es generar resúmenes. Y también es importante mencionar que en la realidad nosotros obtenemos estos datos de las muestras. Es muy difícil que podamos recolectar los datos de todos los elementos de una población, porque las poblaciones a veces son sumamente grandes, ¿no? A veces es difícil delimitar. Por ejemplo, si estamos hablando de un estudio sobre la contaminación en el curso de un río, entonces tenemos que solamente tomar muestras, ¿no? No vamos a tomar datos en todo el curso del río. Entonces, eso es también importante. En la práctica, lo que nosotros hacemos es tomar datos de una muestra, que es un subconjunto de una población, ¿no? Pero esta muestra a la cual nosotros vamos a tomar estos datos tiene que ser una muestra representativa, ¿no? Y también tenemos que definir cuál va a ser el elemento muestral. El elemento muestral puede ser, por ejemplo, un árbol, al cual vamos a medir su diámetro, su altura, el color de corteza, sus flores, etc. Puede ser también un insecto, ¿no? Pueden ser también, cuando nosotros hablamos de cultivos, una planta, ¿no? Entonces, también se tiene que definir bien cuál va a ser el elemento de muestreo. En el caso, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la contaminación del agua, bueno, el elemento de muestreo va a ser una muestra de agua que nosotros vamos a tomar, vamos a colectar en puntos específicos, ¿no? A lo largo del curso de un río. Entonces, esos datos que nosotros tenemos de esa muestra representativa, los tenemos que resumir, los tenemos que describir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que describir y una de las maneras en la cual podemos describir es haciendo un resumen, un resumen. Eso significa, un resumen significa ver cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es el promedio, cuál es la variabilidad de esas mediciones, de esos conteos, de esas observaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y entonces de todas maneras, cuando nosotros obtenemos datos, podemos tener estudios observacionales o experimentales, y eso también va a depender de cuán profundo es la investigación que estamos abordando.
Pero de todas maneras tenemos que tener un número de observaciones. Este número de observaciones puede ser muy grande o muy pequeño y eso va a depender de cuál es para nosotros, cuál es la población que estamos considerando, para la cual va a ser válido los resultados que nosotros o la información que nosotros obtengamos a través del procesamiento de esos datos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a obtener los datos? A través de tres situaciones. Uno, contando, podemos hacer conteos. Por ejemplo, si estamos hablando, si estuviéramos haciendo un estudio acerca de la productividad de árboles frutales, entonces ahí yo tengo que contar en cada uno de los árboles cuántos frutos tiene, estoy haciendo un conteo. O cuando estemos en el caso de la presencia de microorganismos en las muestras de agua, entonces también podemos hacer ya en condiciones de laboratorio con microscopio, etcétera, un conteo de determinados microorganismos. La otra manera de obtener datos es hacer mediciones, ¿no? Entonces nosotros podemos medir el pH del suelo, la temperatura del suelo, podemos medir la corteza del árbol, el espesor de corteza del árbol, podemos medir su diámetro, su altura, y lo mismo en el caso de los animales podemos medir, ¿no? Eh, podemos hacer varias mediciones, ¿no? Entonces, y lo otro es que también podemos obtener datos realizando observaciones, ¿no? Especialmente cuando estamos trabajando con variables que son cualitativas, como el color de la corteza, el color de los ojos, el color de las flores, el color de los frutos, etcétera. Entonces, todo lo que es cualitativo, entonces lo tenemos que observar, ¿no? Entonces, eso es importante también mencionar. Y en un resumen podemos decir entonces que nosotros vamos a colectar datos, efectuando conteos, efectuando mediciones o efectuando observaciones, ¿no? Entonces, vamos a registrar, ¿no? Vamos a tener una base de datos que nosotros llamamos, pero esa base de datos, a veces cuando nosotros tomamos o recolectamos los datos en campo, ¿no? Entonces, puede ser que tenga errores, ¿no? Podemos nosotros tener errores en la colecta de datos y por lo tanto tenemos que hacer una organización y una depuración de la base de datos. Entonces, eso es una etapa importante también dentro de la estadística descriptiva, depurar la base de datos, ¿no? Entonces, porque si nosotros incluimos todos esos errores, esos valores atípicos, valores anómalos en la base de datos y realizamos el procesamiento, entonces los resultados, la información que nosotros obtengamos no nos va a reflejar la realidad, ¿no? De los datos que realmente nosotros hemos colectado, ¿no? Entonces, por eso es importante esa etapa de depurar, de organizar. Y eso lo podemos hacer en Excel. Normalmente ese es el programa que utilizamos más, pero también lo podemos hacer en otros programas mucho más sofisticados, ¿no? Como el Infostat, como el SPS, el entorno de R, ¿no? En RStudio. Entonces, hay maneras en las cuales podamos organizar. Pero esta parte de la organización posiblemente es mucho mejor hacerlo en Excel porque Excel tiene herramientas muy poderosas, muy potentes para depurar, para poder hacer filtrados, ordenamientos y de esta manera localizar esos valores anómalos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿no? Bastante grande en nuestra base de datos, nosotros tenemos que resumir, ¿no? Entonces, habíamos dicho, si estamos hablando, por ejemplo, de los conteos, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que contar el número de frutos de manzana por árbol. Entonces, ahí podemos ver, vamos a saber cuál es el árbol que tiene el menor número de frutos de manzana, cuál es el árbol que tiene el mayor número de frutos de manzana, cuál es el promedio, cuál es la variabilidad de este número de frutos por manzana, que es la variable que nosotros estaríamos analizando, y que también nos tenemos que acordar que cuando estamos hablando de conteo, estamos hablando de variables aleatorias discretas, ¿no? Y lo mismo cuando nosotros hacemos mediciones, ¿no?
Entonces, si yo estoy haciendo mediciones, por ejemplo, de la altura total de un árbol para calcular la biomasa aérea de los árboles, entonces puedo resumir la información indicando cuál es la altura total mínima, cuál es la altura total máxima, cuál es la altura total promedio de esa vegetación, cuál es la variabilidad de esa variable altura total del árbol, y podemos ver otros aspectos más dentro de lo que es los métodos estadísticos para describir una variable, ¿no? Entonces, el resumen es sumamente importante y en ahí también tenemos que considerar lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, nosotros vamos a tener tres métodos para describir a las variables. Primeramente tenemos los métodos tabulares, luego tenemos los métodos gráficos y finalmente vamos a tener los métodos numéricos. Entonces, eso también tiene que quedar claramente comprendido, que hay tres métodos para describir las variables, tres métodos estadísticos dentro de esta parte antigua de la estadística, pero que todavía sigue vigente, que es, digamos, la descripción de las variables. Entonces, nosotros podemos describir una variable, por ejemplo, cualitativa, pero como la variable cualitativa solamente se expresa en categorías, solamente yo puedo aplicar dos métodos. El método de las tablas o métodos estadísticos tabulares y métodos estadísticos gráficos. En el caso de las variables cualitativas, no puedo aplicar métodos estadísticos numéricos, ¿no? No puedo aplicar fórmulas porque esas categorías no se pueden multiplicar, dividir, sumar, etc. ¿No? Entonces, nosotros siempre vamos a tener en una base de datos variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Entonces, una vez más, reiterar, nosotros tenemos en general tres métodos para describir una variable. Los métodos tabulares, los métodos gráficos y los métodos numéricos. Pero en el caso de las variables cualitativas o categóricas, solamente podemos aplicar los métodos estadísticos tabulares y los métodos estadísticos gráficos. En cambio, en el otro grupo de variables que se expresan con números, que son las variables cuantitativas, ahí sí podemos aplicar los tres métodos para describir una variable. Podemos aplicar métodos estadísticos tabulares, métodos estadísticos gráficos y también métodos estadísticos numéricos, porque ahí en las variables cuantitativas podemos aplicar fórmulas, ¿no? Entonces, ese es también un aspecto que tenemos que considerar, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, acá podemos ver, estamos viendo, por ejemplo, yo estoy queriendo ver, por ejemplo, la apariencia del árbol. La apariencia del árbol. Entonces, la apariencia del árbol es una característica, ¿no? Y es una variable categórica. Tiene tres categorías, como podemos ver ahí. El árbol vigoroso, el árbol poco vigoroso y el árbol débil, ¿no? Entonces hay tres categorías para esta variable cualitativa. Si yo tengo un número bastante grande de árboles, los cuales son mi muestra representativa, entonces voy a ir a ver en cada uno de ellos a cuál de las categorías pertenece, a la categoría de árbol vigoroso, de un árbol poco vigoroso, de un árbol débil. Entonces, de esa manera, voy a expresar posteriormente eso en una gráfica. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una gráfica donde en el eje X tenemos las tres categorías, vigoroso, poco vigoroso y débil, y en el eje Y tenemos el porcentaje. Entonces, podemos decir ahí que un 79% de los árboles, ¿no?, presentan una apariencia vigorosa, un 21% presentan una apariencia poco vigorosa y no hay ningún árbol que nosotros hayamos visualizado que pertenezca a la categoría de un árbol que tenga una apariencia débil, ¿no? Entonces, nosotros podemos entonces expresar esta variable a través de ese gráfico, ¿no? Entonces, ahora también en el caso de una aplicación a lo que es las ciencias ambientales, nosotros normalmente tenemos algunas variables categorizadas. Si bien
en el origen de estas variables son numéricas, pero las podemos convertir en categóricas. Por ejemplo, el grado de contaminación de una industria lo podemos definir en 5 categorías, ¿no? Industrias con un alto grado de contaminación, industrias con un moderado grado de contaminación, industrias con poca contaminación por el otro lado otra categoría con industrias de muy poco grado de contaminación. Entonces, fíjense, yo puedo tener 4 o 5 categorías y entonces ahí tengo que tener una explicación, ¿no? Por ejemplo, si estoy diciendo la categoría de las industrias que tienen una alta contaminación, tengo que tener una explicación de cómo voy a asignar yo a una industria esa categoría, qué condiciones tengo que observar para poder indicar que esa industria pertenece a esa categoría, ¿no? Entonces, y de esa manera vamos a tener también una serie de gráficos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, otra variable cualitativa que se utiliza mucho también en la parte ambiental es el color, ¿no? El color. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el color del fruto, ¿no? O el color del cotiledón, si estamos hablando más de algo más específico. Entonces, los colores también solamente, siendo esta una variable categórica, cualitativa, solamente puede ser expresado a través de métodos tabulares y de métodos gráficos, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá nosotros podemos tener algunas otras variables, como, por ejemplo, tenemos acá el número de árboles vecinos para estudiar la competencia de los árboles. Entonces, yo puedo tener en un radio de 5 metros, puedo ir contando cuántos árboles están compitiendo por luminosidad, por el suelo, por los nutrientes del suelo, etcétera. Y puedo tener, por ejemplo, cuatro categorías. Una donde tengamos 4 árboles alrededor de ese árbol, 3 árboles, dos árboles o un árbol. Entonces, si tenemos estas 4 categorías, entonces puedo decir, por ejemplo, como está en la gráfica, que un 55% de los árboles presentan una competencia alrededor de 4 árboles, que un 27% de los árboles que hemos observado presentan una competencia de 3 árboles alrededor de ellos y de que un 14% están desarrollándose en condiciones de competencia de dos árboles alrededor del mismo. Y finalmente, un pequeño porcentaje, un 3% de los árboles solamente tienen un árbol alrededor del mismo y que está compitiendo. Entonces, aquí podemos ver que hay un mayor porcentaje de árboles que tienen una mayor competencia, ¿no? Va a haber mayor competencia cuando tengamos un mayor número de árboles alrededor, tomando en cuenta ese radio de 5 metros. Entonces, hay metodologías para poder estudiar la competencia de los árboles. Entonces, nosotros podemos expresar estas variables cualitativas en porcentaje. Esa es la manera en la que más fácilmente se entiende la interpretación, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos entonces mencionar acá. Y para que nosotros podamos comprender de cómo nosotros podemos podemos resumir, hacer una descripción de la variable, tenemos que considerar dos conceptos sumamente importantes. Uno que es la frecuencia absoluta y el otro que es la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, lo básico para poder describir una variable y empezar a resumir estos datos, entonces es generar una tabla de frecuencias, ¿no? Y esa tabla de frecuencias tiene que tener lo más importante, la frecuencia absoluta de cada una de las clases, ¿no? Siendo estas clases que estén representando a una categoría de la variable cualitativa o a una clase de una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la variable, ¿no? La variable especie, la especie es una variable cualitativa, es una variable cualitativa nominal porque hemos indicado que no hay especies
que son primero, luego vienen otras especies que estén más abajo, que sean de segundos, terceros, etcétera. Todos están en la misma jerarquía, al mismo nivel. Pero, por ejemplo, si yo digo ahora, si tuviera otra variable cualitativa como clase de copa de los árboles, el cual me mide el nivel o el dosel en el cual están creciendo los árboles, voy a tener ahí un grupo de árboles que están creciendo en la parte más superior, que van a ser los árboles dominantes. Va a haber otro dosel un poco más abajo, que van a ser los árboles codominantes, un poco más abajo los árboles intermedios, un poco más abajo van a estar los árboles suprimidos. Entonces, ahí estamos hablando de una variable que también es cualitativa, pero esta variable es una variable ordinal porque hay un orden. Estamos teniendo un orden desde una categoría donde el árbol tiene toda la disponibilidad de iluminación hasta la otra categoría donde los árboles casi están creciendo en condiciones de sombra, con poca iluminación. Entonces, como ahí hay un ordenamiento, entonces esa es una variable ordinal. Entonces, nosotros tenemos que hacer tablas de frecuencia, como la que tenemos acá. Podemos hacer tablas de frecuencia de una entrada, podemos también hacer tablas de frecuencia de dos entradas, como en este caso, y también podemos hacer los gráficos, ¿no? Los gráficos de barras de una entrada o de dos entradas. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de barras que es un método para describir, un método gráfico para describir estas variables cualitativas. Y aquí estamos considerando un gráfico donde tenemos dos variables cualitativas y estos se denominan entonces gráficos de doble entrada, donde tenemos por un lado la especie, tenemos 4 especies, caoba, teca, pardillo y cedro, y por el otro lado estamos también considerando la otra variable, que es la clase de copa, donde nosotros tenemos una clase de árboles del dosel superior, que son árboles dominantes, codominantes, intermedios y suprimidos, ¿no? Entonces, vamos a tener estas variables, entonces, cualitativas. Acá también las podemos expresar con frecuencia absoluta o con frecuencia relativa en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, nosotros denominamos frecuencia absoluta al número de veces que el valor de la variable se repite en un conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 árboles y tuviéramos, por decir, 5 especies, entonces la especie 1, ¿cuántas veces se repite en esos 100 árboles? La especie 2, ¿cuántas veces se repite? La especie 3, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuántos árboles de esa especie 3 tenemos en ese conjunto de 100 árboles? Lo mismo en la especie 4 y en la especie 5. Ese conteo que realizamos para ver cuántos árboles pertenecen a la especie 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, es lo que se denomina la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de clase de copa, y hemos dicho que tenemos diferentes categorías de clase de copa, como árboles dominantes, codominantes, intermedios y suprimidos. Entonces, ahí tenemos que ir viendo en los 100 árboles que tenemos, cada uno de ellos tenemos que asignarle una clase de copa. Por lo tanto, vamos a tener 100 valores de clase de copa. Entonces, algunos de esos árboles van a ser dominantes, otros codominantes, otros intermedios y otros suprimidos. Entonces, el número de árboles que corresponden a la categoría de, por ejemplo, clase de copa dominante, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? El número de árboles que corresponden a la clase de árboles suprimidos, esa también es la frecuencia absoluta para esa categoría, ¿no? Aquí también podemos ver en el caso de las variables numéricas, ¿no? De las variables cuantitativas, y especialmente en este ejemplo de las variables que se cuentan, ¿no? Hemos dicho hace rato que uno de los ejemplos es el contar el número de frutos por árbol de manzana, ¿no? Entonces, también podemos contar, como en este caso, el número de flores por planta, ¿no? El número de flores por planta. Entonces, una planta puede tener 5 flores, 6 flores, 7 flores, eso es una variable. Y si nosotros tenemos 50 plantas y esa es nuestra muestra,
¿no? Entonces nosotros podemos en esta variable, que es una variable cuantitativa, podemos entonces aplicar métodos tabulares, métodos gráficos y métodos numéricos. Entonces acá vamos a tener, primeramente tenemos los datos acá. Ustedes pueden ver ahí que tenemos 10, 8. ¿Esto qué significa? Significa que acá tenemos 50 datos del número de flores por planta. La primera planta tiene 10 flores, la segunda planta tiene 8, etcétera. Y al final tenemos que la última planta tiene 0 flores, no tiene ninguna flor. Entonces ahí tenemos 50 datos del número de flores por planta, pero lo que tenemos que ver con la frecuencia absoluta, cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 2, etcétera. Y eso lo tenemos expresado acá en la tabla de frecuencias. Entonces, nosotros tenemos 11 clases, ¿no? La primera clase es aquellas plantas que no tienen ninguna flor. Entonces ahí tenemos el 0. La segunda clase es las plantas que tienen una sola flor, 2 flores, hasta las últimas clases donde tenemos plantas con 9 flores y finalmente el máximo es plantas con 10 flores, ¿no? Ahora, acá nosotros estamos indicando la frecuencia absoluta. Fíjense acá en la tablita, cuando dice frecuencia absoluta de la primera clase 1, significa que hay una sola planta que no tiene flores. Y acá podemos ver que hay un solo valor de 0. También tenemos una sola planta que tiene una flor. Y eso también lo podemos ver acá. Solamente hay un valor 1. Pero tenemos, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos 8 plantas que tienen 7 flores. ¿No? 8 plantas que tienen 7 flores. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí están las 8 plantas que tienen 7 flores, ¿no? Entonces, estamos viendo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la base para calcular lo demás. Entonces, acá nosotros tenemos las 50 plantas. Han ido distribuyéndose, ¿no? En cada una de las categorías del número de flores por planta. Y por lo tanto, nosotros ahora podemos calcular la frecuencia relativa. Esa frecuencia relativa simplemente es una división de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta dividido entre el total. Tenemos 50 plantas, por lo tanto, esta frecuencia relativa de esta primera clase va a ser 1 dividido entre 50. Acá también va a ser 1 dividido entre 50, que va a ser 0.002. 3 dividido entre 50, 6 dividido entre 50, etc. Entonces acá nosotros podemos ver la frecuencia relativa, podemos calcular también la frecuencia absoluta acumulada. Eso significa que en la primera clase tenemos una planta, pero si consideramos ahora la primera y la segunda vamos a tener 2 plantas. Si consideramos la primera clase, la segunda y la tercera vamos a tener 5 plantas. Si consideramos las 4 primeras clases vamos a tener 11 plantas, etc. Y si eso lo vemos en términos de frecuencia relativa acumulada, vamos a tener que la primera clase, si nosotros consideramos solamente la primera clase, eso representa un 2%. La primera y la segunda clase representa un 4%. La primera, segunda y tercera clase representa un 10%. La primera, segunda, tercera y cuarta representa un 22% y así sucesivamente vamos interpretando en cada uno de los valores de frecuencia absoluta acumulada y también de frecuencia relativa acumulada. Entonces acá lo primero que nosotros tenemos que hacer, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, es la tabla de frecuencias. La diferencia va a ser que cuando tenemos variables cualitativas, solamente vamos a tener frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Pero si son variables numéricas, vamos a tener las columnas de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, porque ahí estamos sumando. Y esta, como es una variable numérica, sí se puede sumar, y lo cual no podemos hacer con las variables categóricas, como el color, ¿no? O la especie del árbol, o la especie de la fauna silvestre, etcétera, ¿no? La variable que nosotros estemos considerando. Por el otro lado, también tenemos que aplicar métodos descriptivos gráficos, como los que tenemos acá. Acá tenemos el número de flores por planta, la distribución, vemos cuál es la clase
con mayor frecuencia, y lo mismo en términos de frecuencia relativa, ¿no? Podemos ver que la clase de 6 flores por planta es la que presenta la mayor frecuencia absoluta y relativa. Bien, entonces acá vamos a, ya va a finalizar acá el tiempo. Vamos a